Si vamos a disfrutar una taza de té, que sea Lag's. Es un grande gusto saludarle como cada domingo. Le platico que nos encontramos en la Universidad Pontificia de México, la Universidad del Papa y de los Obispos Mexicanos, para entregarle desde esta casa de estudios un programa en el que platicaremos sobre dos temas principalmente. Uno, el diálogo interreligioso, el diálogo de la Iglesia con las religiones no católicas, y además entregarle a usted la crónica de la conferencia que el Dalai Lama presentó aquí recientemente. Hablaremos también sobre el budismo tibetano y la figura del Dalai Lama. Platicaré, por supuesto, con el rector de la Universidad Pontificia de México. Sea usted bienvenido. Comenzamos con esta nota que nos habla sobre la declaración Nostra Aetate del Concilio Ecuménico Vaticano II. Verá usted imágenes de hace 50 años de la celebración del concilio y conocerá muy bien el fundamento de por qué la Iglesia mantiene un diálogo con las religiones cristianas y también con las religiones no cristianas. Conozca la declaración Nostra Aetate. El mismo origen y la misma divina providencia, cuyo designio de salvación se extiende a todas las gentes, los distintos pueblos constituyen una sola comunidad en la que los individuos, todos hermanos, esperan de las distintas religiones la respuesta a los recónditos enigmas de la condición humana, que tanto ayer como hoy turban profundamente el corazón del hombre. Se lee en la Declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, titulada Nostra Aetate, promulgada por Pablo VI el 28 de octubre de 1965, durante la cuarta y última sesión de trabajos del concilio. El Vaticano II afirma así la necesidad de un diálogo fraterno y de una mutua comprensión entre la Iglesia Católica y las otras grandes religiones, cuyos preceptos, modos de actuar y de vivir, como se escribe en la declaración, no raramente reflejan un rayo de la verdad que ilumina a todos los hombres. Articulado en 5 párrafos, el documento conciliar Nostra Aetate afirma que la Iglesia, proclamando siempre a Cristo como camino, verdad y vida, no rechaza nada de lo que verdadero y santo hay en las otras religiones. Reconoce, por ejemplo, en el hinduismo valores importantes como la ascesis y la meditación, camino de salvación de las angustias para, como se lee en el documento, encontrar refugio en Dios con amor y confianza. En el segundo párrafo se menciona también la búsqueda de la suprema iluminación que enseñan las distintas escuelas budistas, instrumento de liberación de la mutable e insuficiente realidad terrena. En razón a sus numerosos y fundamentales puntos de contacto con el cristianismo, el documento conciliar dedica un espacio privilegiado al Islam y a la religión judía. 2 años antes de la promulgación, el texto de la declaración Nostra Aetate se distribuyó a los padres conciliares como el 4º capítulo del esquema sobre el ecumenismo, contemplando únicamente la relación entre cristianos y hebreos. Pero durante los trabajos se advirtió la exigencia de redactar un documento aparte, más amplio en sus contenidos, capaz de incluir también a las otras religiones del mundo. Escuchemos el fragmento de una entrevista grabada en 1963 a Monseñor Pietro Sfair, arzobispo de Nisibi, cuando el texto estaba aún en fase de estudio. Estos días atrás se ha hablado mucho en el Concilio Ecuménico de incluir un brevísimo capítulo relativo a los judíos. Yo aprobaría este capítulo siempre y cuando en el mismo lugar se haga también referencia al Islam. Sería necesario mencionar a estas dos religiones. Tenemos razones especiales. En cuanto a los judíos, en el Antiguo Testamento está prefigurado todo el misterio de la encarnación. Los profetas en el Antiguo Testamento narraron todos los acontecimientos de la vida de Jesús, desde el nacimiento hasta la muerte en la cruz. El profeta Isaías, el príncipe de los profetas, profetizó incluso la divinidad de Jesucristo. En cuanto a los mahometanos, Mahoma, en su adolescencia, en su juventud, conoció el cristianismo. En el Corán leemos que Jesús, hijo de María, está por encima de todos los hombres, el único entre todos los hijos de Adán que fue concebido en el seno materno no por una semilla humana, sino por el Espíritu de Dios, y se le llama en el Corán verbo de Dios, verbo de la verdad. Aun cuando los musulmanes no reconocen a Jesús como Dios, se afirma en el documento, lo veneran sin embargo como profeta, honran a su madre Virgen María y algunas veces también la invocan con devoción.
Los padres conciliares invitan a los cristianos y musulmanes a superar las diferencias y enemistades del pasado y buscar una recíproca comprensión con el fin de promover y defender la justicia social, la paz y el amor entre todos los hombres. El cuarto párrafo de la declaración Nostra Aetate se dirige exclusivamente a los judíos y recuerda el vínculo con el que el pueblo del Nuevo Testamento está espiritualmente ligado a la estirpe de Abraham, del que descienden Cristo según la carne, la Virgen María y los apóstoles, fundamento y columnas de la Iglesia. Aunque algunas autoridades judías con sus colaboradores hubieron inducido a la muerte de Cristo, se sigue leyendo en la declaración: lo que se cometió durante la pasión no puede ser imputado ni indistintamente a los judíos entonces vivos, ni a los judíos de nuestro tiempo. A la luz de este texto, el Concilio Ecuménico Vaticano II pide que en la predicación de la palabra de Dios no se enseñe nada que no sea conforme a la verdad del Evangelio y del Espíritu Santo, deplorando toda manifestación de antisemitismo dirigida por quien fuere contra los judíos de cualquier tiempo. Con la declaración Nostra Aetate del Concilio Ecuménico Vaticano II, vemos la atención que la Iglesia presta al diálogo con otras religiones. Para hablar más sobre este tema, he buscado al padre Mario Ángel Flores, rector de la Universidad Pontificia de México, la Universidad del Papa y de los Obispos de México, para que nos amplíe este tema. Padre Mario Ángel, muchas gracias. Con mucho gusto, y pues a propósito de los 50 años del Concilio Vaticano II, se han recordado muchas cosas de lo que se inició ahí, entre otras, este acercamiento de la Iglesia con las demás formas religiosas, los demás caminos religiosos. Debemos tomar en cuenta que en un mundo mucho más comunicado que el mundo antiguo, hoy estamos también en una interrelación con muchas formas de pensar en la búsqueda de Dios. Y es de llamar la atención y de destacar que ha sido la Iglesia Católica, a partir del Vaticano II, la que se ha dado a la tarea de propiciar el diálogo, el conocimiento, el acercamiento entre distintos líderes religiosos que representan tradiciones, caminos distintos al cristianismo. Hay que distinguir muy bien que una parte es el diálogo hacia el interior del cristianismo, donde tenemos nuestras dificultades, nuestras divisiones. Este es el diálogo ecuménico. A eso le llamamos diálogo ecuménico. Pero la otra parte es con el mundo no cristiano, sobre todo religiones orientales, algunas religiones del África, pero más específicamente el Oriente, donde permanecen grandes tradiciones antiguas. El Islam, ¿verdad? Por ejemplo, el hinduismo con todas las variantes, y el budismo con toda su complejidad. En ese camino del diálogo hay sobre todo algunas acciones muy concretas. Reunir para orar juntos por la paz y la comprensión como personas, como humanos, como humanidad. Y esto lo ha hecho de manera muy destacada el Papa Juan Pablo II. Es decir, el diálogo interreligioso no implica que por dialogar con un creyente en Dios desde otra perspectiva religiosa, acepte yo sus dogmas o sus creencias. No porque dialogue yo, por ejemplo, con un judío, eso implica que esté yo aceptando que Jesús no es el Mesías. Exacto. Como tampoco implica que en este diálogo yo voy a provocar que ese judío se convierta al cristianismo y acepte a María como la Madre de Dios, ¿no? Sí, no. Es no un es compartir el conocimiento de Dios. Es más bien dar un testimonio de que toda búsqueda de Dios es ya positiva. Porque el hombre que busca a Dios, una frase de Jesús, ¿verdad? El que busca encuentra. El que lo está buscando por caminos distintos seguramente, pero finalmente encontrará al verdadero Dios, al que conocemos ya nosotros a través de Cristo. Pero no les vamos a decir esto, sino vamos a impulsarlo a que siga buscando a Dios y a respetarlo porque tiene un camino espiritual. Y en ese camino espiritual se está reconociendo entonces el valor trascendente de la persona y la realidad misma de Dios a la que vamos todos. Entonces no es convencer a nadie, sino es convivir para que
los líderes religiosos que se encuentran en el más alto nivel, el Papa y muchos dirigentes religiosos, inicien lo que debe realizarse en otros niveles. Las comunidades, respetarse, apreciarse, las personas concretas. Sabemos cuántos problemas hay detrás de ciertas formas religiosas que no aceptan a las demás, entonces todo eso genera una violencia social. El diálogo interreligioso tendría como finalidad eso, comprensión, aceptación y respeto. Y si no fuese así, pienso, qué soberbios seríamos los católicos, qué soberbios serían los cristianos, los budistas, los musulmanes, al pensar que tienen la verdad absoluta y que no pueden abrirse al conocimiento de Dios con el otro, con el que es diferente. Vamos ahora a las imágenes en Asís, Italia, a partir de lo que decía el padre Mario Ángel Flores, ese encuentro de las religiones por la paz, promovida por Juan Pablo II. En estas imágenes usted verá al Papa Benedicto XVI como en el tren que sale de la estación del Vaticano, el tren del Vaticano, él se trasladó hasta Asís y allí se encontró con los líderes religiosos de todo el mundo en esto que recibe el nombre de diálogo interreligioso.